Willy, a mí me parece que es difícil de realizar el ensamble, porque el ensamble de Rochela, Rochela funcionaba como una familia. Entonces, nosotros nos conocíamos todos y además mientras unos estaban grabando, nosotros estábamos echándonos broma. Era realmente una situación familiar. Entonces, teníamos como ciertas ventajas con ello. Ensamblarse con otros humoristas requiere siempre una dosis de humildad que hay que entrenar y que hay que asumir. Y La Rochela era una escuela permanente para ello. Sí. Entonces, no es fácil porque, repito, el ego siempre es uno de los grandes enemigos que tenemos todos, ¿no? Sí. También hay figuras que desaparecen. Santo Tomás Moro, el que a mí me gusta como patrono de los humoristas, decía que concédeme Dios el sentido del humor para no sentir la fuerza tan grande de eso que se llama yo. Sí, sí. Además siento que el humor es un antídoto contra el ego, hay mucho ego en el humor también. Sí, y además es un hecho creativo y que por el hecho de generar la risa se menosprecia o se separa de las artes, de la música, qué sé yo, de la escultura, pero es quizá el gesto creativo, artístico, que tiene su validación más rápida de generar, hasta en la televisión. Yo sé, por testimonio de ustedes, que tú sabías si un sketch iba a funcionar porque se reían los técnicos, o sea, lo estabas grabando y esa era la confirmación de que lo que iba a suceder en las casas era real. Ahora quizás la inmediatez y la gratificación inmediata de la red social, a lo mejor un like no es una risa, es simplemente un gesto de popularidad o de ocio, ¿no? ¿Cómo ves esa diferencia de la medición del éxito de la pieza humorística? Sí, bueno, fíjate, yo a veces le digo a los jóvenes que están incursionando en el humor que a veces... Recuerda que mientras Claudio Nazoa esté vivo, todos somos jóvenes. Mira, yo les digo a las nuevas generaciones o sea, por ejemplo, el trabajo de alguien como Emilio, como Cayito o como el propio trabajo mío, fue un trabajo de muchos años. O sea, a nosotros nos tomó mucho tiempo el reconocimiento de la gente. Hoy día, con la velocidad de los medios, la gente ansía un reconocimiento inmediato y eso a veces te lleva a cometer muchos errores y a hacer cosas que no son de lo más afortunadas. Creo que en la manera de hacer el humor que funcionaba en La Rochela, permitía que la gente se fuese formando y además conociendo qué era lo que producía risa. Y eso era un conjunto de muchas cosas. Efectivamente, la primera reacción era en el estudio. Y el estudio de La Rochela, a diferencia de otros estudios de grabación, solía estar lleno, no solamente con los técnicos, por supuesto, sino con un público del propio canal que venía a ver la grabación. Gente de dramáticos. O sea, las veces que uno ve que se meten Franklin Virgües o Carlos Olivier o Víctor Cámara a sabotear improvisando dentro de un sketch, son muchísimos. Sí, porque estaban por allí. Y una de las cosas que hacía el director Gonzalito, a veces teníamos errores técnicos porque preferíamos tener errores técnicos a parar una grabación que estaba siendo exitosa y que tenía un feeling cómico que al repetirlo se iba a perder. Es una cosa muy, muy curiosa lo que pasaba en La Rochela en ese sentido. Entonces, claro, el trabajo del equipo y el trabajo con público te va entrenando a qué es lo que efectivamente tiene poder de causar gracia, de ser divertido. Y eso muchas veces en los actuales tiempos donde las redes son como muy frías, se pierde. A lo mejor tú estás haciendo algo que tienes efectivamente like, como tú dices, pero que no resultó gracioso. ¿Crees, tú que vienes del universo del pensamiento político, de la ciencia política, quienes no lo sepan, de muchachos de la escuela, Laureano está formado o deformado, ya no sabríamos decirlo bien, en el área de la ciencia política, conoces bien la teología, sabes los efectos de la complacencia, del populismo. Es posible, no estoy diciendo que en las redes se haga humor populista, pero es posible que exista la idea de una comedia populista que consigue un caldo de cultivo en las redes sociales que no lo tenía en la televisión abierta o que no lo tenía en el teatro y en el confrontar al espectador ahí en vivo y directo. Sí lo creo. Mira, creo que además
hay como en los tiempos actuales, para mucha gente, mucha angustia con el resultado inmediato. Es decir, tú mides casi que instantáneamente el éxito de lo que estás haciendo. Y eso te puede llevar, sin duda, a equívocos en tu propia orientación como humorista. Nosotros, recuerdo que, por ejemplo, en el caso de La Rochela, nosotros pasábamos una semana hasta saber si la cosa había sido exitosa por los comentarios de la calle. Sí. Entonces, el trabajo de las cosas exitosas tenía otro sentido, tenía más un trabajo de elaboración actoral, de elaboración cómica, de escritura de guión, o sea, había todo un trabajo que hoy día muchas veces se hace en solitario. Ojo, que es admirable porque yo veo la calidad técnica de las cosas que hacen y a veces las ediciones, a mí me asombra mucho, yo que soy un poco lego en estas cosas técnicas, veo que se hacen maravillas, pero a veces esas maravillas les falta un poco de fuerza en términos de contenido y de direccionalidad. Sí, tú antes de que esto se empezara a grabar, estábamos hablando de Tato Bores. Este es el libro sí. de la biografía del Tato Bores. El Tato Bores era un artista interesantísimo, Laureano, que yo conecto mucho con tu trabajo, porque, y con la tradición de Aquiles y Miguel Otero Silva, porque, y ahí no hago salvedades, o sea, me parecen de un nivel bastante similar, porque siento que era humor político, pero no humor con insumo político. O sea, no se trata del humor de agarrar lo que está sucediendo en la política y utilizarlo porque da risa, que es como se utiliza la desgracia, o como se suele utilizar el padecimiento en el humor, sino entender que el ejercicio del humor puede generar un cambio ético, moral en el individuo, y que ese ejercicio es un ejercicio político real, incluso militante, ¿no? Quienes puedan ver los editoriales de Tato Bores, los monólogos de Tato Bores sobre la política argentina, se van a sorprender, sobre el dólar, se van a sorprender sobre todo de lo monstruoso que se parece Latinoamérica, pero pensar que lo hacía en tiempos de dictadura, pensar que llegó a entrevistar al presidente, el primer presidente democrático en su programa de televisión, es un nivel que a mí me interesa mucho saber tu opinión sobre esa pequeña diferencia, porque lo hemos conversado, entre el humor político y el humor con insumo político. Cuando uno piensa que las celestiales se hicieron entre Pedro León Zapata y Miguel Otero Silva para pagar los abogados que iban a liberar a los presos políticos de entonces, uno se da cuenta que hay otra cosa más allá de reírse de la actualidad. Sí. Absolutamente. Y creo que la distinción es válida y pertinente. Creo que el humor político es un humor que fija posición frente a los hechos políticos, que los analiza y que los interpreta. Es decir, que los asume porque los ha reflexionado sobre ellos y tiene además una idea de lo que es la política y sobre todo de lo que debe ser la política, que es mucho más allá que hacer la sátira de la actualidad política, que también te puede inducir a errores, en el sentido de que puedes estar haciendo algo que es muy gracioso de momento, pero que después, si le ves todo el sentido, puede ser un sentido equivocado. Te pongo por caso. A veces yo veo autocríticamente todo lo que se hizo en Venezuela en términos de antipolítica. Y también el humor contribuyó a la antipolítica que después terminó produciendo un gobierno propio de la antipolítica, ¿no? Entonces, uno tiene que, cuando se hace humor político, creo que hay que meditar profundamente sobre el sentido de lo que se hace más allá de lo inmediato. O sea, casi como dirían los latinos, ver las cosas subespecie a eternitatis. Es decir, ¿para qué causa estoy trabajando yo? A mí me pasa mucho cuando escribo, por ejemplo, artículos de humor, que ya casi no me quedan humorísticos, que yo digo, a veces hago afirmaciones y digo, no, ya va, esta afirmación o este chiste no va con lo que yo realmente pienso sobre este punto. Esto desmerita una cosa más profunda que mi elaboración sobre esta materia. Entonces hay que tener cuidado porque eso te puede pasar sin darte cuenta. Sí, y en específico lo que sucede con toda forma de arte, ¿no? Que el creador tiene que preocuparse de cómo va a envejecer esa pieza, porque si no, simplemente fue un gesto de actualidad, es decir, fue un gesto que correspondió en una coordenada,
pero uno lee hoy en día el Romeo y Julieta de Aquiles Nazoa o el Sainete o Astracán, donde en extraños colores se le cuenta a los lectores la torta que puso Adán, y son ejercicios de la polarización y de la radicalización política de la sociedad venezolana que puedes montarlos perfectamente en este momento, sin alterarlo, sin hacer esa cosa de la actualización y que funcionen, ¿no? O sea, pensar en cómo vamos a hacer esa obra. Absolutamente. Y eso que esas obras de Aquiles tienen muchos guiños del momento, ¿no? Sí, claro. Hagamos un plebiscito para que gane el gordito y el otro vaya al cajón. O sea, el gordito del plebiscito es Pérez Jiménez. Sí. Sin embargo, a pesar de que se está hablando de Pérez Jiménez, no pierde lo que tú dices, no pierde ningún sentido. Tú la montas ahora y la idea del plebiscito, de unas elecciones amañadas, sigue teniendo sentido. Porque no estaba hablando de Pérez Jiménez, estaba hablando del poder. Que son dos elementos distintos, ¿no? Hablando de eso, hay un escritor que tú sabes que yo respeto mucho, que es un humorista gráfico, además, Darío Adanti, de un librito al que yo le hago evangelización, que se llama Disparen al humorista. Siempre me gusta recomendar un par de libros a los muchachos que ven estas cosas. Y ahí está ese ejercicio singular, incluso el subtítulo es un ensayo gráfico sobre los límites del humor, sobre lo peligroso que es cuando empezamos a generar unos límites contrarios a los límites naturales de cualquier expresión de arte. Tú dices algo que a mí me parece precioso, que es que no puede doler, ¿no? Que si duele, entonces no se vale. Pues, pero eso no implica que no puedas hacer humor sobre ciertos temas. Yo no te voy a preguntar cuáles son los límites del humor, porque es una vaina de la que he estado intentando hablar durante décadas. Pero sí te quiero preguntar en torno a la corrección política, en especial porque tu orden de valores, correspondiente incluso con territorios de estructuras de conocimiento teológico y moral contrastada también, tiene que ser muy interesante entender el fenómeno actual donde el humor blanco está más ausente que nunca, pero también es quizá la forma correcta que pretende cierta escena de la crítica cultural, ¿no? Del humor.